¿Saben por qué recomiendo el detergente Tul a mi señora? Porque no quiero que venga cargada de la compra. Y porque Tul, al ser líquido, es muy cómodo para lavar. Sí, sí. Lo que pasa es que con Tul, él por fin ha encontrado a su gusto las camisas. Wing, porque se acerca un hombre. ¿Hacía autostop? Wing, porque el aroma de hombre es seco. ¿Tiene fuego? Colonia de hombre. Wing, con personalidad de hombre. La madre de Antonia Torres no tuvo más noticias de ella hasta que se decidió a preguntar a una vidente que participaba en un programa radiofónico. Me salía a las 7 de la mañana por todas las calles de Zaragoza a ver si la veía. Y no había medio de poderla encontrar. Y para encontrarla, la anuncié en la revista del Pronto. A raíz de los anuncios en la revista, pues empezamos a obtener llamadas anónimas, siempre llamadas que no nos decían quién era. Está viviendo en Castellón, nos daban direcciones incluso. Nosotros íbamos para allá. Todas esas pistas eran falsas. Entonces fuimos hasta Andorra. Yo recuerdo a mis hermanos bajando de pub, en discotecas, con su foto de mi hermana, que si la habían visto. Y bueno, resultado negativo y vuelta para casa. Ella estaba feliz con su embarazo y de repente un día le ha vuelto a dar señales de vida. Ella piensa en muchísimas cosas. Trata de blancas. Igual que la tendrían retenida en algún sitio, obligándola a prostituirse. Mil cosas me pasaron por la cabeza. Yo no entendía. A mí no me entraba en la cabeza que habiendo tenido la relación que habíamos tenido nosotros tan de amigos, tan de cómplices, con toda la buena relación que teníamos nosotros, algo me decía que no estaba bien. El dolor y la desesperación de una familia me conducen a la búsqueda. A una investigación que me lleva 30 años atrás. A una España diferente, cargada de prejuicios y de supersticiones. Jamás olvidaré lo que me condujo hasta este recóndito lugar. A un caso cerrado, o quizá no, que comenzó de la forma más inusual posible. Me llamo Jorge Colomar y soy detective privado. Bien, amigos, si queréis saber vuestro futuro, llamar a mi número de teléfono y os atenderemos en cualquier momento. Yo fui la primera persona que echó las cartas en radio, la primera. Nadie hacía esto. Esa noche voy al programa de radio y cada día traía varios invitados. Le pedí a Jorge Luis Colomar si quería colaborar en el programa. Yo llevaba varias semanas acudiendo al programa de Manuela. Los oyentes llamaban buscando predicciones de futuro o bien hacían preguntas sobre su salud. Cada uno de nosotros, ella como vidente y yo como detective, respondíamos a los oyentes que hacían llamadas intentando esclarecer sus dudas. Pero ese día, al iniciarse el programa, se recibió una llamada que a mí me dejó cao. Llevaba años sin ver a mi hija. No sabía nada de ella. Pues me sentía desilusionada y fatal. Y entonces que la llamé y le dije, digo, por favor, que llevo 10 años de no saber nada de mi hija, a ver si me podías dar algunos datos de ella. Sentí un frío muy grande, unos escalofríos muy grandes en ese momento cuando entró ella.
Yo le dije, su hija está muerta y la han matado. Yo no pensé qué estaba diciendo, ni por qué decía lo que dije. Sentí la muerte, vi la muerte. Cuando Manuela me dijo que mi hija la habían matado, pues yo me desplomé. Yo no creo en lo paranormal ni en evidencias, pero cuando escuché la predicción que hizo, me quedé muy sorprendido. Lo que sí que nunca pensé es que una respuesta tan irracional iba a ser el inicio de uno de los casos más importantes de mi carrera. Él no creía, o dice que no cree, pero bueno. Aunque a él le costaba aceptarlo, tenía que estar, porque tenía que pasar lo que pasó. Por eso digo que es como piezas de un puzzle que todos, de alguna manera, hicimos nuestro cometido. Yo llegué al despacho de Colomar y la verdad se portó muy bien conmigo, porque yo le dije, mire que yo no tengo para pagar un detective privado, porque yo tengo lo que mi marido gana y somos tantos de familia. Y entonces me dijo, tranquila, no se preocupe que su hija, donde esté, se encontrará. ¿Cómo? No se lo puedo decir. Y entonces ya empezó Jorge a investigar. En 1986 todo era diferente. La claridad del cielo, el color del paisaje, el calor de la carretera. Todo era diferente a como es hoy. Yo también era diferente. Contaba con la energía que da la juventud, pero también con la falta de experiencia de la que solo nos dota el tiempo. Llego al mismo hotel. También está cambiado. Se me encoge el estómago cuando me veo rodeado por estas cuatro paredes. Tan solo contaba con la escasa información que me proporciona Manuela. En esta habitación comienza mi búsqueda de Antonia Torres. Somos una familia de 10 hermanos. Yo soy la más pequeña y mi hermana Antonia ocupaba el 5º lugar. Lo saqué adelante con mucho apuro, porque era en la época mala, no había trabajo. Mi hija de pequeña era un petardo, como tal cría, normal. Ahora a mí me obedecía. Yo le decía vos por aquí y tenía que ir por allí, porque si no sabía que la bofetada le iba. Mi hermana Antonia era simpática, divertida, tenía su genio, su carácter. Yo creo que era adelantada, se le veía decidida, yo la veía que no tenía miedo a nada. Tenía pues, muchísimos sueños, muchísimas inquietudes, de hecho era una de las personas quizás más inquietas de los hermanos, ¿no? Y bueno, tomó la decisión de cambiar de aires, de independizarse y se fue a vivir con unas amigas. Con lo poco que tengo me pongo en marcha. Lo primero que hice es averiguar que el último domicilio conocido de Antonia era aquí en la calle San Marcial, en esta casa que está situada en el barrio de Torredón. La señora que me atiende se llama Juana y tiene 2 hijas, Olga y Monse. Me dice que Olga era la mejor amiga y quizá la mayor confidente que podía tener Antonia. Si alguien sabe algo, o quien más podía saber, era Olga. A una amiga como Antonia, pues la verdad es que no se la puede olvidar nunca. Conozco a Antonia, yo tendría unos 16 o 17 años y ella unos 19. Yo me quedaba siempre embelesada mirándola porque quería aprender para parecerme a ella. Con la Antonia me lo pasaba muy bien, nos gustaba mucho ir a bailar. Recuerdo que la primera borrachera la pillé con ella, yo que no estaba acostumbrada. Entonces creo que me bebí 2 medias cubas libres de entonces. Sobre 1975 conoce a un muchacho, a Fernando. Se le ve con ganas y solo había que verle la cara, la expresión que tenía de felicidad.
Yo tenía un perrito chiquitín, me lo atropelló un coche, se le rompió la pata y él me curó el perro. Me dijo, no te preocupes, que el perro se va a poner bien, o sea, encantador. Para Antonia, Fernando lo es todo. Es su proyecto de vida. Ella lo que piensa es estar con él toda la vida, casarse con él. Solo tiene ojos para él. Se besaban, se acariciaban, vamos, que no se cortaban delante de mí. Que yo pensaba, cuando yo sea mayor, querré tener un novio así. Hoy el día estará marcado en su totalidad por la marcha de la jornada electoral. A las 9 de esta mañana se abrieron los colegios electorales, mostrando bastantes de ellos largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes. La expectación es general en todo el país, demostrándose de esta manera el interés que este 6 de diciembre... A Antonia, con quien más problemas tenía era con la madre de Fernando, porque no la aceptaba, estaba absolutamente en contra de esa relación, se llevaban fatal. Entonces eso le creó a ella una inseguridad de que al final él no se quisiera casar con ella. Mi hermana me cuenta que la relación con la familia de Fernando no es buena, principalmente con la madre de Fernando. Chocaban caracteres. De Rosario me decía que no le veía cara de buena persona. La menospreciaba mucho. Domingo Olmos, para mí, no tengo tampoco algo claro. La que llevaba la batuta era la madre de Fernando. Llegó un punto que lo veía cada vez más distinto, como más agobiado, como más... Entonces eso le creó a ella una inseguridad de que al final él no se quisiera casar con ella. Estaba en mi casa, llevaba muchos días esperando a que viniera a buscarla y no aparecía, y esto le asustó, pensando que la habría dejado tirada y que se habría alargado. Se le ocurrió pedirme que la acompañara a Caspe, a la caseta a la que ellos solían ir para estar juntos, a ver si había estado allí o si estaba allí. Vamos a la caseta, no estaba, entonces buscó a ver si había signos de que hubiera estado allí y vio que no había estado allí para nada. Entonces esto aún le asustó más, porque pensó, pues, ¿dónde se ha metido? Que no viene a buscarme, ¿qué le habrá pasado? Y así pasaron unos cuantos días. Ella cada día estaba, pues, más preocupada, más asustada, más temorosa. Este lo viene, y de repente un día apareció. Vino a buscarla. Ella toda loca, de contenta, se echó a los brazos como una loca. Porque me has tenido muy preocupada, ¿qué te ha pasado? Ella súper contenta, súper ilusionada, ya tenía a su Fernando. Ella se iba a ir con él para casarse y bueno... Fernando se marchó, pero luego me entero que la culpa fueron de los padres, que fueron los que le metieron que la abandonara. La mala era la madre. Ella era la que hacía, la que deshacía. Y tenía cerdas en el corazón. Era malísima. Querrían, pues, una ricachona o querrían otro personaje o querrían otra cosa. Y mi hija lo único que tenía era sus brazos para trabajar. Y una persona muy decente. No la aceptaba, presionaba muchísimo a su hijo para que lo siguiera con esa relación, que era una bruja. Lucecita. Los padres de Fernando me escribieron una carta y aquella vez me extrañó y no poco. La rabia de la muchacha por la vergüenza que estaba pasando con la incómoda situación, el cazador caballero... Señora Manuela y señor Torres, les hago saber que Fernando ayer se marchó de casa y debe de estar junto con la Antonia, pues Fernando se llevó toda su ropa. No sabemos dónde estarán. Ya he dado cuenta a la policía para que lo busquen. Así es que ustedes hagan lo propio. Si ustedes no se pueden hacer con ella, la internan en un convento, que ya hace día que lo tenían que haber hecho, porque así hubiera salido mejor.
Y así no va a ser nada, porque a embustera y trapera no hay dos. Sin más, saludos, Domingo y Rosario. Está claro que la familia Olmos no veía con buenos ojos a Antonia. Parece ser que ese es el motivo por el que, un mes antes de que la joven desaparezca, la pareja de enamorados agarre todas sus pertenencias y huya para casarse. Fernando ya había preparado el terreno. Había cogido 180.000 pesetas que sus padres guardaban en casa. Además, se hace con un arma que compra para protegerse. Yo sabía que ellos se querían y como habían huido los dos con el coche de él, pues ¿dónde iba a ir a buscarla? Si ni el uno ni el otro habían hecho nada malo. Huyeron porque se querían. Durante este mes en que ellos están huidos, visitan diversas ciudades, Valencia, Tortosa, Pamplona, Logroño. El coche de Fernando se convierte en el transporte en su casa y en el testigo mudo de su huida. Y van entrevistando y viendo y saludando a amigos y familiares de la familia de Antonia. Un día nos hacen una visita, viene mi hermana y Fernando, y en un momento entra a su habitación y le veo que se toma una pastilla o se toma un medicamento o algo. Y le pregunto, ¿para qué te tomas? ¿Para qué te tomas esto? ¿Qué te pasa? Y dice, no, estoy con catarro, con gripe. Digo, va, no me digas eso. Digo, a estas alturas, digo, ¿qué te pasa? Y entonces me dice que está embarazada y que le guardo el secreto, que no diga nada a mis padres, que luego quieren hacer oficial ellos en... Yo sentí el sufrimiento, el dolor. El dolor. Más sentí después mucho calor. Yo sentí que me quemaba, pero no sabía por qué. Aparte en las cartas también me salía que estaba embarazada. Mi madre tenía muchas premoniciones, muchas visiones que decía ella. Un día se levanta muy angustiada diciéndonos que había tenido una pesadilla, que había soñado con Antonia, que había visto un lirio gritar pidiendo ayuda, que había visto fuego y que ella muy angustiada no podía ayudar a mi amiga, no los podía rescatar del fuego. En ese momento a mí este sueño no me dice nada. Es mucho más adelante, a medida que avanzan mis investigaciones, que lo recuerdo y que desde luego tiene un significado muy especial. Yo me enteré que mi hija había desaparecido porque los padres de Fernando me escribieron una carta. El motivo de esta es para saludarles y al mismo tiempo para decirles que ayer se presentó mi hijo en casa. Su hija se ha desapartado de él, llevándose 180.000 pesetas que les quedaban, pues su hija es una mujer de todos. Y me decía en la carta que si me interesaba que la buscara. Cada vez lo tengo más claro a medida que voy avanzando en mis investigaciones. Si alguien sabía algo del paradero de Antonia Torres, esa información estaba en casa de Fernando Olmos. Montañana es una población a pocos kilómetros de Zaragoza. Podría considerarse como un barrio que está en las afueras. En el año 1986 era una zona con casas diseminadas con grandes parcelas. El Partido Socialista Obrero Español ha conseguido de nuevo la mayoría absoluta que le permite gobernar. Llego a la casa de Fernando Olmos. A pesar de haber perdido poco más de un
Sale Rosario, la madre de Fernando. Es una mujer menuda, ajada, está castigada por el tiempo y por la vida. Me presenta a su marido, Domingo, el cual es un hombre de campo. Tiene fuerza cuando me estrecha la mano. La primera impresión que me da por su aspecto es que es una familia totalmente normal, gente típica del campo. Me identifico como detective, le digo cuál es mi objetivo. Busco a Antonia, que desapareció hace unos 10 años. El último día que estuvo aquí ella se llevó la ropa, que había aquí una maleta con ropa, ¿me entiendes? Se la llevó. Ya no he sabido más. Al decir el nombre de Antonia, su actitud cambia. Su tono va siendo más agudo. La veo crispada, se pone nerviosa. Sus manos incluso se ponen como garras mientras me habla de ella. Le dice, Antonia era una chica muy chula, era un retaquillo, pero era muy chula, insiste en esto. Rosario me cuenta que la última vez que vio a Antonia es que encontró el SEAT 600 de su hijo Fernando en el centro de Zaragoza. En el interior del mismo estaba Antonia. Su hijo estaba en las cercanías haciendo alguna pequeña compra. Ellas empiezan a discutir cuando llega Fernando. Fernando intenta poner paz, no lo acaba de conseguir. Le devuelve el dinero que sobraba de las 180.000 pesetas que se habían llevado. Es la última vez que la vio, insiste. No obstante, dice que se alegra porque Antonia era pero que muy mala persona. Cuando termino mi entrevista, mi instinto me dice que algo no cuadra en este asunto. Rosario, por un lado, dice que su hijo le devolvió el dinero que sobraba de las 180.000 pesetas. Sin embargo, en la carta que esta familia envió a los padres de Antonia, no decía lo mismo. Su hija se ha desapartado de él, llevándose 180.000 pesetas que les quedaban, pues su hija es una mujer de todos. Y eso del dinero es mentira, que mi hija no es ninguna ladrona, ni mucho menos, pero que mi hija es una mujer y no era una mujer de todos. Pero esta carta no solamente esconde odios contra Antonia, niegan categóricamente que Antonia estuviera embarazada. Nosotros, ni mi hijo, no sabemos nada en cuanto al embarazo. De eso no hay nada. Así es que si ustedes la hubieran metido en un convento, hubiera sido mejor. Rosario Irizarry miente. Yo tenía que escuchar la versión de Fernando. Tras varias horas aparece un hombre de unos 30 y tantos años. Anda como triste, cabizbajo, preocupado. Da la impresión de que lleva tiempo sin dormir bien. Me acerco a él, me identifico, constato que él es Fernando Olmos. Me doy cuenta de que estoy ante la persona que posiblemente me va a permitir llegar al paradero de Antonia Torres. Fernando me dice que la última vez que vio a Antonia era en el SEAT 600 de su propiedad, que él había bajado para comprar el periódico, que cuando él regresa al coche, Antonia no está, no la vuelve a ver nunca más, y aparte se había llevado el dinero que él había sustraído en su casa. Con lo cual soy yo quien le dice, oye, pero Antonia estaba en estado. Y él dice, bueno, no, exactamente no. Dice, sí que es verdad que tuvo un retraso que nos llegó a preocupar, pero al final no estaba embarazada. Sí que estaba embarazada. Yo la acompañé al ginecólogo, creo que era a por los resultados, y ahí es cuando certifica que está embarazada. Me encuentro con la gran contradicción que aquí, en esta casa, tanto Fernando como su madre niegan de forma categórica que Antonia nunca estuvo embarazada. La familia Olmos miente. ¿De embarazada nada? Pero se hacía pocos días que había estado con el periodo. ¿Hacía muy poco tiempo? Habían pasado 9 años desde que Antonia desapareció, pero aún así el tiempo jugaba en mi contra. Antonia Torres no había renovado el DNI. No había registro en ningún hospital de que hubiera dado a luz. No había abandonado el país. No había vuelto a trabajar. Y su novio y sus padres mentían. Por primera vez pienso que la vidente había acertado. Antonia Torres no podía seguir con vida. Cuando me dio con lo mal, que mi hija era muerta. Pongo la denuncia convencida a que la encontrarían. Yo decía, como sea, o viva o muerta, que me la encuentre.
En el mes de octubre del año 1986 comparece en la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza. Manuela Sánchez entrega un informe del detective Colomar con los datos aportados. Vemos que la desaparición, por lo menos, ha sido bastante extraña. Lo primero que se hace es una investigación preliminar. La policía encuentra en su archivo una denuncia que hasta ese momento todos desconocíamos. Aparecen en los archivos policiales una denuncia que Antonia da cuenta en una comisaría de Zaragoza de que Fernando ha desaparecido, que la había abandonado embarazada. Solo 5 días antes de que Antonia desapareciera, Fernando queda con ella en este bar. Ella le espera, pero Fernando nunca aparece. Ella, enfadada, acude inmediatamente a la comisaría y le pone una denuncia por abandono. Un delito que en aquella época estaba penado con la cárcel. Esta denuncia es retirada 4 días después por la propia Antonia, diciendo que había aparecido Fernando y que le había prometido se iba a casar con ella. Lo ratifica el propio Fernando, que comparece en la comisaría y públicamente hace la promesa de matrimonio. Antonia retira la denuncia tan solo un día antes de desaparecer. Pero para los investigadores, el hallazgo de este documento es esencial. Tienen que hablar con Fernando. Extrañados con el resultado de las investigaciones preliminares, pasamos a una fase de la investigación en la que vamos centrando las sospechas en él. Lo citamos en jefatura. El pretexto que utilizamos para traer a Fernando aquí al grupo de homicidios es un trámite relativo a su permiso de armas. Viene tranquilamente y entonces comenzamos a interrogarle fundamentalmente sobre la desaparición de Antonia. Ante el cúmulo de preguntas que le hacemos, se contradice continuamente, van aumentando nuestras sospechas y finalmente, en un momento dado, se derrumba y dice: vale, voy a contarlo todo. Lo que declara Fernando es que en una clínica clandestina de Zaragoza practican un aborto a Antonia. Al cabo de poco tiempo ella se empieza a encontrar muy mal y acaba desangrándose. Con lo cual la trae a esta caseta, donde ellos venían con cierta frecuencia y pasaban muchas horas. Bajó del coche, le acompañó y la recostó para que descansara, pero que en aquel momento perdió el conocimiento y que falleció. Y una vez que había fallecido Antonia, y no sabiendo qué hacer, coge, recopila matojos, tomillos y maleza de la zona, lo echa sobre el cuerpo y lo prende fuego. Regresó a su casa después de esto diciendo que Antonia le había abandonado y que se había ido con el dinero. Sentí y vi la imagen de un hombre detrás, corpulento, como una sombra detrás de ella. Vi que fue asesinada, que no era un accidente. No era un accidente. Eso del aborto, vamos, para mí era imposible porque a ella no se le pasaba por la cabeza. Ella iba a tener a su hijo sí o sí. Entonces esa historia no me la creí para nada. No me lo creo sencillamente porque yo sabía cómo mi hermana estaba ilusionada. Sabía yo que quería y deseaba ese hijo que iba en camino y era incapaz. No se había ocurrido jamás llegar a abortar. Jamás. La declaración de Fernando nos parece absolutamente increíble. Se decide comprobar punto por punto todo lo manifestado por este. La declaración de Fernando no cuadra y para la policía es esencial examinar el vehículo donde había muerto Antonia. Sin embargo, Fernando había vendido el SEAT 600 en el que se había desangrado. Habían pasado 9 años y podía estar en el desguace.
Sin embargo, la policía consigue localizarlo. Este coche lo tengo porque aparte de que me han gustado siempre a mí los 600, me han gustado muchísimo, pues lo he guardado precisamente por el caso este que pasó. A Fernando lo conozco desde que hemos ido al colegio juntos, a la escuela hemos sido amigos de jóvenes, hemos ido por ahí en mucha juerga, fiestas y todo. Es una bella persona, es un chico muy trabajador y todo. Lo que pasó ahí, pues no sé lo que pasó. Fernando declara que después de abortar se desangra a Antonia en el coche. Entonces viene la policía a mi casa porque el coche estaba en mi propiedad. La policía busca rastros de sangre, pero yo había cambiado los tapizados del coche. Han sido cambiados todos los asientos, excepto el del acompañante. Se obtiene su permiso para practicar en el mismo una minuciosa inspección ocular que realiza Policía Científica en busca de manchas o restos de sangre que da resultado negativo. Se le requiere para que, si no tiene inconveniente, nos muestre dónde está la caseta. Esta zona se llama el Mar de Aragón. Está cerca de la población de Caspe. En este paraje se encuentra la caseta en donde Fernando supuestamente hizo la pira funeraria y quemó el cadáver de Antonia. A día de hoy todavía se puede ver la zona más afectada por el fuego que hizo Fernando en su día. Llegamos a la caseta, que nos indica Fernando que está muy afectado en aquel momento. Está tan afectado y se siente tan mal que incluso llega a devolver cuando estamos frente a la puerta. Fernando está descompuesto, incluso vomita. Pero la policía no encuentra nada porque los nuevos propietarios que han comprado la cabaña después de tantos años, al verla que está medio derruida, la parte del techo, tras la pira funeraria que hizo Fernando, sacan todos los restos y los tiran aquí en un lugar muy próximo. Examinamos toda la zona de desescombro, donde a unos 30 centímetros de profundidad aparece tierra negra como con restos de un insecto. Localizamos varios huesos, aparece un fragmento de un tejido como de lana azul violáceo quemado, aparecen unas solapillas metálicas como de un monedero o bolso de señora. Trajeron los objetos que habían encontrado en los alrededores de la caseta de Caspe, a ver si los podíamos reconocer. Era un trozo de poncho de color violetas y morados que ella usaba para ponerse encima de los hombros cuando hacía fresquito en casa. Y otra cosa que no supieron lo que era. Yo la había visto tantas veces maquillarse y había visto tantas veces el estuche que ella tenía para maquillarse, enseguida lo recompuse y digo, mira, esto es así, 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 y esto era un estuche de maquillaje que ella tenía. La verdad es que me quedo, bueno, nos quedamos todos pues en shock, ¿no? Pensando, madre mía, pobre Antonia, ¿no? Cada vez que vengo a este lugar siento una extraña sensación. Recuerdo las manifestaciones que me hizo Juana, la madre de Olga, que decía que en un sueño que tenía con frecuencia, veía como Antonia pedía o intentaba pedir auxilio porque estaba envuelta en llamas. Que ese lugar tenía dos puertas, una delantera y una trasera, que intentaba salir por una y no podía, intentaba salir por la otra, por el otro lado y tampoco podía. Esta cabaña curiosamente tiene una puerta delantera y una trasera. En el laboratorio entra el comisario responsable de homicidios y dice, aquí le traigo unos huesos a ver qué me puede decir de ellos. Veo que son huesos femeninos. Me llamó especialmente la atención un fragmento de hueso plano que pertenecía a la base del cráneo. Observo un orificio circular que identifico como un orificio producido por un proyectil, una herida indudable de arma de fuego que por su localización
había afectado a unas zonas absolutamente vitales. Continuando con la comprobación, se realiza un ensayo en la galería de tiro de la jefatura con huesos similares. El orificio había sido producido por el proyectil de un arma del calibre 22. Seguimos el rastro del arma y lo encontramos ya en poder de un cuarto propietario. Después de 9 años, esta carabina había pasado por 4 manos diferentes hasta llegar a las de Jesús. En el verano del 86 me llama un día la policía y me pregunta telefónicamente si yo tengo la propiedad un arma de estas características, y a lo cual pues le respondo que sí. Acudí a la puerta de comisaría y cuando ya vino el inspector me dijo acompáñeme. Subimos a un despacho, le entregué el arma y él corroboró el número de serie del arma, a lo cual el señor me dijo efectivamente, este es el arma. Y yo, extrañado y por la situación, le pregunté, ¿el arma de qué? Y dice, mire señor, con este arma se ha cometido un homicidio. Yo no lo sabía, pero este es el arma que acabó con la vida de Antonia Torres. Fernando se deshizo de ella días después de que Antonia desapareciera, pero el tiempo no pudo silenciar lo que los huesos, el arma y las pruebas nos contaban de lo que realmente ocurrió en esa cabaña. Es absolutamente excepcional, yo insisto, providencial y casi milagroso, que pudiéramos reconstruir el caso y que precisamente en esa cantidad mínima estuviera la respuesta, estuviera la señal, estuviera esa herida que tanto nos contaba del caso. Eso yo dudo que pueda haber un caso parecido. Yo creo que los milagros existen, yo creo que esto fue un milagro. No habían rastros de sangre en el coche de Fernando y el diámetro del agujero que apareció del occipital correspondía al calibre del arma que tenía Fernando. Fernando había mentido en sus declaraciones. Fernando había asesinado a Antonia Torres. Finalmente, con las conclusiones de todas estas investigaciones, vemos a Fernando muy afectado. Entonces dice que efectivamente, que ha dado muerte a Antonia. Nos dice que no sabe cómo pudo reaccionar de forma tan violenta. Eran las 9 de la mañana, Fernando Olmos y Antonia Torres se dirigían a casa de los padres de Antonia en Tortosa. Iban en el coche y decidieron parar a descansar, a comer algo, a la caseta de Caspe, que ya conocían. Que estando allí surgió una discusión entre ellos. Antonia Torres le dice que hay que resolver el tema, tienen que casarse, que el tema del embarazo no puede quedar de esta manera. Hay un momento en que ella le pega una bofetada a él y le dice que es poco hombre, que no tiene narices de afrontar este gran problema que tienen en ese momento. Antonia se desquicia, le da la espalda y se dirige al interior de la caseta. Fernando coge el arma a una distancia de 4 o 5 metros y le dispara. Antonia muere, Fernando, asustado, coge el cadáver y junto con sus pertenencias lo introduce en el interior de la cabaña. Crea la pira funeraria para hacer desaparecer el cadáver de la misma. A partir de ese momento regresó a casa y no ha vuelto a salir. Nos dice también que en numerosas ocasiones ha estado a punto de entregarse, pero que cuando lo iba a hacer se arrepentía. El entorno de Fernando no sospecha en ningún momento y su confesión deja 2 grandes dudas. ¿Cómo quemar un cadáver de una forma tan improvisada si es consecuencia de un arrebato de ira? Y la otra gran duda es la distancia desde donde se ejecuta el disparo. Él dice que lo ha hecho más o menos unos 4 o 5 metros, pero el informe de balística no dice eso. Este orificio circular nos daba la información de la distancia a la que se había hecho el disparo, que había sido una corta distancia, alrededor de 30 centímetros. Con este arma se puede matar a una persona siempre y cuando estemos hablando de una distancia relativamente corta o más bien a bocajarro. A pesar de estos 2 interrogantes, Fernando pasa a disposición judicial y permanece en prisión preventiva hasta el día del juicio.
Yo sentía que esa persona estaba muy confundida, lo veía como condicionado por una serie de circunstancias, conforme él no sabía afrontarlas. Tenía presiones a otros niveles. El caso de Antonia me llega a través del detective Jorge Colomar, que sienta las bases de la investigación. Lo que más me llama la atención del caso es una circunstancia que normalmente no se da, que se descubra un hecho de estas características casi 10 años después de haberse producido. La expectación mediática fue enorme. Estábamos hablando de una persona que no solo había matado a su novia, sino que le había prendido fuego y dando muerte al hijo, puesto que Antonia estaba embarazada de 5 meses. Fernando en el juicio en todo momento estuvo con una actitud fría y serena y sin dar muestras de arrepentimiento alguno. En el momento del juicio, Fernando nos sorprende a todos. Vuelve a cambiar nuevamente la versión de cómo han ocurrido los hechos. La tercera versión es que Fernando y Antonia deciden supuestamente y de mutuo acuerdo suicidarse. Acuden al paraje donde se producen los hechos. Fernando le entregaría el arma a Antonia para que ésta se dispare y posteriormente el suicidarse. Antonia parece ser, por la versión de Fernando, no tiene valor para hacerlo. Fernando dispara a Antonia, pero posteriormente no se dispara a sí mismo. Cuando una persona cambia de versión tantas veces, lo racional es pensar que algo está escondiendo. Yo, respecto a las versiones que él dio, no puedo creerme ninguna. Mi hermana, ¿cómo se iba a suicidar? Estaba en la flor de la idea, empezando a vivir la vida con las ganas que ella tenía de vivirla y con la intensidad con lo que la vivía. Imposible. Es mentira, es otra versión más para distraer la investigación. Hay un momento en el juicio en que sale a colación las cartas que los padres de Fernando Olmos habían dirigido a los padres de Antonia Torres tras la desaparición de esta. Los padres de Fernando declaran en el juicio que ellos no saben nada de cartas, que la carta que ha llegado a los padres de Antonia no la han escrito ellos. Por un lado, Rosario dice que ya no sabe ni leer ni escribir. Por el otro lado, Domingo dice que él no recuerda haber escrito esta carta. Ante esta incongruencia, el juez decide hacer una peritación caligráfica de la escritura de Domingo. El juez de Caspe se pone en contacto conmigo para que determine si 2 cartas manuscritas que aparecen en el sumario las ha escrito una persona a la cual le ha tomado declaración y lo niega. Él dice que no las ha escrito. Esta persona es el padre del acusado, para lo cual me envía fotocopia de las 2 cartas y de la escritura que hizo delante de él en el juzgado esta persona. Las letras que más me llaman la atención, porque son muy personales de quien las ha escrito, son las letras T, sobre todo en la parte inferior, pero sobre todo las letras mayúsculas son un poco torpes y es donde nos damos cuenta de que esta persona no tiene mucho hábito de escribir. Por ejemplo, la letra S mayúscula de señores Torres, esa S coincide plenamente con la de S de señores Torres de la carta. A la conclusión que llego es que las 2 cartas las ha escrito una sola mano. Yo digo que al 100% esas cartas las ha escrito él. No tengo ninguna duda.
defensor, por su parte, ha solicitado la pena de 8 años de prisión por homicidio con la alegación del estado de presión. Fernando Olmos Irisarri ha sido condenado a 20 años de prisión como autor del asesinato de su novia, que se encontraba embarazada de 5 meses. La sentencia ha sido dictada por la Audiencia Territorial de Zaragoza, que juzgó los hechos ocurridos en Caspe hace ya 11 años. La sentencia reconoce la comisión de 3 delitos: asesinato, aborto e inhumación ilegal. Los 2 últimos estaban prescritos, razón por la cual solo se le condena por asesinato a una pena de 20 años de prisión. La sentencia me parece súper injusta, porque le pones 20 años con todos los agravantes que tenía. Alevosía, abuso de confianza, superioridad. Todo completamente injusta. Por mí, hubiese estado toda su, puedo decir, su puñetera vida en la cárcel. Yo nunca he sido tan extremista. Jamás. Yo estoy convencido de que Fernando Olmos fue el que maquinó y perpetró el hecho. Otra cosa es el contexto social, familiar y personal en el que podía encontrarse. Estoy convencido de que los padres presionaban a Fernando Olmos para que esa relación no llegara a buen puerto. Los informes psiquiátricos dicen que si Fernando es depresivo, que si es maníaco, que si tenía una bipolaridad. O sea, en un momento yo te mato porque estoy loco, pero después de haberte matado ya no estoy loco. No lo entiendo. Personas realmente malas hay muy pocas. Muchísimas veces los homicidios son fruto de las reacciones y las relaciones entre seres humanos, de amores, desamores, historias en las que al final alguien hace una burrada en un momento determinado, fruto de la presión que en circunstancias normales no hubiera hecho. Creo que Fernando es un lobo con piel de cordero, ya lo creo que sí. Porque claro, si supuestamente es una persona tan estupenda, se tuvo que vestir de lobo para cometer este crimen. Yo nunca pensé que Fernando llegaría a matar a mi hija. Nunca. Porque no lo veía tan mala persona. Los padres sí. Los padres son sanguijuelas. De lo más malo. Si peco, Dios me perdone, pero a mí no hay quien me quite que la madre, entre la madre y el hijo, el viejo, no sé, estoy dudosa, pero que los 3 han sido culpables por ser cómplices. Pero que no creo yo que con el 600 fuera a la caseta, ni mucho menos. Allí cargaron las furgonetas del padre con leña de casa de él y allí la tuvieron que... Y la madre apostaría al cuello y no lo pierdo porque la madre es una víbora. Mi madre no olvida ni perdona. Yo creo que Fernando no actuó solo. Y lo seguiremos pensando hasta que nos cansemos. Hubo un pacto. Su madre no iba a aguantar la cárcel, entonces pactaron que se autoculpara él. Así lo creo y así lo creeré, hasta que me demuestren lo contrario. Mi versión y mi opinión es que las llamadas anónimas, creo y estoy convencido de que eran llamadas que venían de Fernando. Nos hacía las llamadas para que no siguiéramos, para que dejásemos la cosa como estaba. Era una manera de desviar la atención en cuanto a la búsqueda de mi hermana. Yo no creo en lo paranormal, pero irónicamente, la visión de la vidente se había hecho realidad. Sin embargo, la casualidad quiso que mi camino se cruzara con el de un joven periodista con una información que podía cambiarlo todo. Para mí, el caso de Antonia Torres
no había terminado. Yo llego al crimen de Caspe, o quizá para hablar con mayor propiedad, el crimen de Caspe llega a mí en un momento pues, muy importante en lo que es el inicio de mi carrera profesional. De hecho, yo todavía no me he licenciado, estoy acabando periodismo, pero Heraldo de Aragón me da una oportunidad, después de unas prácticas, de seguir ahí en la redacción. Y me topo con esta historia, que es una historia, entre comillas, fascinante. El crimen tiene todos los ingredientes para ser uno de esos crímenes que hacen historia, ¿no? España rural, una España de fuertes convencionalismos, donde por no faltar, ni siquiera falta una vidente que anuncia justicia desde el más allá. Jorge Colomán es el hombre del momento, es el detective del crimen de Caspe, es el gran protagonista al que todos queremos entrevistar. Y yo quedo con Jorge para entrevistarle. Me llama, hablamos y me hace entrega de unas cartas, una correspondencia que ha mantenido Fernando con una chica que estaba fuera de prisión. A Loli la conozco casualmente en una fiesta. Ella sabe que yo soy periodista y me dice: Daniel, en relación al crimen de Caspe, tengo unas cartas de Fernando Olmos con el cual me escribo, en las que creo que él da a entender que no es el asesino. El contenido de estas cartas hace que yo me haga muchas preguntas, a pesar de que Fernando está en prisión habiendo sido condenado. Hola, Loli. Mira, yo estoy en la cárcel. Aquí, pues eso, se sufre. Pero tengo fuera a una persona que está sufriendo mucho más. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona tomó una decisión equivocada y yo estoy pagando su error. No por ello le guardo rencor. Le admiro porque tiene entereza y además me dio la vida. Y los he querido desde que nací y los continuaré queriendo aunque mueran. De alguna manera, de forma directa o indirecta, está relacionando a sus padres con la muerte de Antonia. Bien porque él se vio abocado a ese trágico destino, o bien porque los está implicando de lleno en lo que es la trama. La última vez que yo vine a esta casa fue en el año 1989. Vine con Daniel Pérez. Tenía que venir a esta casa para encontrar respuestas. ¿Qué más se puede pasar a un joven periodista que está empezando? Pues convertirse en ayudante de detective privado, buscar más pruebas que puedan sacar adelante esa línea nueva de investigación. Jorge me lleva con él. La experiencia me dice que hay casos cerrados y casos que nunca se cierran. Mi instinto ya me decía algo, pero cuando leo las cartas de Fernando Olmos, siento que mi papel aquí no ha terminado. Me dirijo a entrevistarme con los padres, Domingo y Rosario. Antonia Torres y su familia merecían la verdad. Porque hay casos cerrados y casos que nunca se cierran. Mire, yo soy Jorge Colomán, el detective privado. Este es el señor que estuvo aquí cuando vino... Venía nada más a saludarles, a decirles porque lamento mucho todo esto. Pues sí, se puede lamentar, pero yo lo que más lamento los embustes que dice la prensa. Que está preñada de 5 meses. Que es mentira. Que está preñada de 7 meses. Que es mentira. De embarazada nada. Pero si hacía pocos días que había estado con el periodo. Hacía muy poco tiempo. Y yo no sabía nada de nada. Mire usted cuando... No sabía nada. Nunca. Mire usted lo que va a decir. Ni los amigos vino que por tenía. esa puerta que vino el día 7 de marzo. Se fue el día 28 de enero. Y vino el día 7 de marzo a las 12:15 de la mañana. Y no me se olvidará. El último día que estuvo aquí ella se llevó la ropa que había aquí, una maleta con ropa. ¿Me entiendes? Se la llevó. Ya no he sabido más. Y yo el rato que estuve con Fernando, mi impresión, se lo juro, yo a Fernando no le veo capaz de hacer esto. Que yo nunca había creído que no, y lo dice que lo ha hecho él y no me lo creo. Entonces él está encubriendo a alguien. Él está tapando a Si lo ha alguien. dicho él, pues a lo mejor será verdad. No hay ningún testigo, o sea que no se podrá descubrir nada más. Nada, porque estaban ellos solitos. ¿Está segura de eso? Segurísima, eso sí que estoy segura. Estaba solo. ¿Sabes lo que pasa? Que del árbol caído luego todo el mundo hace leña. No lo comprendo, que mi hijo está vivo y la otra está bajo pena. Mi hijo de donde está saldrá. No tengo pruebas, posiblemente nunca las tendré, que puedan demostrar que Fernando no fue, o si fue, no fue solo.
tengo muy claro que no pondría la mano al fuego por decir que Fernando fue el único autor material de ese crimen. Conociendo a Fernando, conociendo a sus padres, conociendo el entorno en el que él vivía, me cuesta muchísimo pensar que si Fernando lo hizo solo, no compartiera con sus padres semejante drama interno y sus padres pasaran a ser, cuando menos, encubridores. «30 años después, es difícil olvidar las manos de Rosario. Esas manos encrespadas que se convierten en garras cuando le pregunto si Fernando puede estar encubriendo a alguien y me dice que no. Recuerdos de un caso que el tiempo no borra. Recuerdos de una carta que, lejos de dar respuesta, siembra más dudas. Recuerdos de una chica, de una niña que quería vivir libre y que murió sola. No sé, yo creo que mi hermana Antonia sabía lo que quería. Pero sí, se le veía decidida, yo la veía que no tenía miedo a nada. Y los recuerdos que tengo de ella, pues eso, divertidos, bonitos, muy pocos, pero muy bonitos.